¿Alguna vez has sentido que el precio del progreso es olvidar a quienes lo hicieron posible? En el mundo de la tecnología, donde cada semana nace una nueva tendencia y cada algoritmo promete cambiarlo todo, hay algo que sigue inmutable. La traición puede venir de quien menos esperas. Esta es una de esas historias de venganza que no comienzan con odio, sino con silencio. Un silencio que guarda años de esfuerzo, principios éticos y una lealtad que fue devuelta con arrogancia. Sebastián Rivas no era un hombre cualquiera. Era el tipo de fundador que prefería quedarse hasta tarde depurando código antes que figurar en revistas de innovación. Durante más de una década, dirigió Rivasec, una firma pionera en seguridad para criptomonedas, con la convicción de que proteger los datos era también proteger a las personas. Pero el día que su propio hijo, recién llegado de Silicon Valley, lo miró a los ojos y lo llamó obsoleto, algo se quebró. Este relato no es solo una disputa familiar ni una caída empresarial. Es un recordatorio de que el conocimiento profundo no puede reemplazarse con frases de moda, que la justicia, a veces, toma formas inesperadas, y que en un entorno donde los valores parecen descartables, aún existen quienes construyen desde la dignidad. Prepárate para una historia donde la tecnología, el orgullo y la experiencia colisionan. Una historia que no podrás dejar a la mitad. Sebastián Rivas no era un nombre que figurara en los titulares, pero en el mundo de la ciberseguridad era una leyenda silenciosa. Ex-inspector de delitos informáticos, había dedicado los primeros 20 años de su vida profesional a combatir fraudes digitales en la unidad de delitos tecnológicos de la policía. Sin embargo, fue tras su retiro anticipado, motivado por una profunda frustración con la lentitud burocrática, que decidió emprender algo propio. Así nació Rivasec, una pequeña firma de seguridad enfocada en el emergente mundo de las criptomonedas, cuando apenas nadie hablaba de Bitcoin fuera de foros especializados. Los primeros años fueron duros. Trabajaba desde un cuarto reconvertido en oficina en su casa, alimentado a café y código abierto, protegiendo claves privadas, rastreando robos de wallets y diseñando sistemas de autenticación más sólidos. Su enfoque siempre fue ético. Para él, proteger datos no era proteger números, sino proteger confianza. Con el tiempo, su reputación creció. Empresas fintech lo empezaron a llamar. Firmó alianzas estratégicas con bancos digitales. Formó un pequeño equipo, todos jóvenes a los que él mismo formó desde cero. En el año 5, entró un inversor silencioso y con él llegó la estabilidad financiera. El nombre de Rivasec comenzó a sonar en conferencias internacionales. Aunque nunca subía al escenario, Sebastián siempre estaba allí, en la primera fila, tomando notas, hablando con programadores, detectando patrones. Su carácter reservado y su rigor técnico le ganaron respeto. Pero lo más importante para él no era el crecimiento económico, sino la solidez técnica. No se trata de vender humo, repetía. Se trata de construir estructuras que nadie puede derribar. Durante ese tiempo, su hijo, Iñaki Rivas, estudiaba en el extranjero. Primero ingeniería, luego un MBA en innovación digital. Iñaki era carismático, rápido, ambicioso. Sebastián se sentía orgulloso, aunque en silencio comenzaba a intuir una diferencia de fondo entre ellos. Mientras él valoraba la precisión, el proceso y la ética, Iñaki hablaba de escalabilidad, disrupción y pitch decks. Al regresar, Iñaki se integró a la empresa como director de desarrollo. Sebastián lo recibió con los brazos abiertos, aún con cierta reserva. El joven rápidamente impuso cambios. Diseño moderno, lenguaje de marketing agresivo, delegación de decisiones técnicas a consultores externos. A Sebastián le costaba, pero aceptaba que los tiempos cambiaban. Hasta que, sin aviso,
Iñaki convenció al consejo de inversores de que la empresa necesitaba un nuevo enfoque y propuso su propio nombramiento como CEO. Sebastián cedió, no porque creyera que era lo mejor, sino porque pensó que la experiencia se puede aprender, pero la confianza no se puede forzar. Aún así, mantuvo su puesto como jefe de arquitectura de sistemas. Creía que, aunque ya no estuviera al mando, su labor seguiría siendo el corazón de Rivasec. No sabía que esa misma confianza, cuidadosamente cultivada durante años, estaba a punto de convertirse en su mayor debilidad. Y lo que vendría después no sería solo una traición profesional, sino una herida personal que pondría a prueba todo lo que había construido. Todo ocurrió una mañana de lunes, sin previo aviso, sin miradas que anticiparan el golpe. Sebastián llegó como siempre, puntual, con su termo de café y una carpeta de revisión de código bajo el brazo. Le pareció curioso que su tarjeta no funcionara en la entrada del piso ejecutivo, pero pensó que sería un error del sistema. Lo dejaron pasar con una sonrisa forzada en recepción. Cuando entró a la sala de juntas, lo esperaban Iñaki y dos miembros del consejo con rostros tensos. «Papá», comenzó Iñaki sin mirarlo del todo. «Necesitamos hablar». Sebastián se sentó con calma. Observó a los otros dos, que evitaban cruzar miradas. El comité ha decidido reestructurar el equipo de liderazgo, continuó su hijo. Queremos dar paso a una nueva etapa, con un enfoque más ágil, más orientado al mercado actual. El resto fue una cascada de palabras ensayadas: optimización, nueva visión, ecosistema digital, evolución organizativa. Nada que Sebastián no hubiera escuchado antes, pero nunca dirigido hacia él. ¿Estás diciéndome que me despides?, preguntó con serenidad. Es una transición, no un despido, respondió Iñaki, forzando una sonrisa. Podrás conservar una participación simbólica como fundador, pero el equipo necesita aire fresco. Sebastián no respondió. Solo asintió con una lentitud dolorosa. Se levantó, recogió su carpeta y caminó hacia la salida. No dijo una palabra más. Nadie se atrevió a detenerlo. En los pasillos, algunos empleados bajaban la vista a cruzarse con él. Otros, más nuevos, no sabían siquiera quién era aquel hombre de paso firme y expresión cerrada. Cuando entró a su oficina, vacía ya de casi todo lo personal desde que Iñaki asumió la dirección, solo quedaban dos fotos, una con su esposa fallecida y otra con Iñaki de niño frente a una computadora vieja. Sebastián las guardó en su maletín, junto con una libreta manuscrita con anotaciones técnicas. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del baño de empleados. Se observó. Su barba entrecana, las líneas en la frente, el gesto contenido. No se veía como un hombre vencido. Se veía como alguien que acababa de entender, con absoluta claridad, que lo habían borrado del lugar que él mismo construyó. Ya en casa, abrió el archivador donde guardaba sus documentos legales. Buscó una carpeta marcada con una sola palabra: Fundación. Dentro estaba el contrato original de creación de Rivasec, modificado hace 3 años, justo después de la entrada de los inversores. Lo releyó con detenimiento, deteniéndose en cada cláusula como si fuera un rompecabezas, hasta que llegó a la sección 9.2. Allí, entre líneas técnicas y términos legales, encontró lo que estaba buscando. Iñaki, en su prisa por tomar el control, había cometido un error, uno que costaría más de lo que imaginaba. Sebastián no levantó el teléfono de inmediato. Cerró la carpeta, se sirvió una taza de café y se sentó junto a la ventana. Sonrió apenas, no por venganza, por claridad. La partida acababa de empezar. La cláusula era clara, concreta y deliberadamente técnica,
como todo lo que Sebastián había escrito en su vida. En caso de desvinculación no justificada del fundador técnico, cualquier eliminación, reemplazo o explotación de una herramienta registrada por él, incluido el algoritmo Arco 7, sin auditoría externa ni consentimiento expreso, generaría una indemnización automática del triple de su valor estimado en el mercado. Firmado por todos los socios, incluido Iñaki, en aquel entonces aún estudiante y apenas involucrado. Arco 7 no era un simple código. Era un núcleo criptográfico de autenticación multinivel desarrollado por Sebastián durante las noches más duras de pandemia, cuando las amenazas aumentaban y el tiempo escaseaba. No lo había hecho para presumir ante los inversores, sino porque entendía que el futuro de la seguridad no estaba en la complejidad del cifrado, sino en la estructura de confianza del usuario. El sistema había sido adoptado en varias plataformas de gestión de activos digitales y valorado por al menos 2 consultoras por encima del $1.000.000. En medio de su lectura minuciosa, Sebastián marcó un número que no usaba desde hacía meses. «Verónica, necesito que revises un contrato», le dijo. «¿El tuyo o el que están a punto de violar?», respondió su antigua abogada con una ironía afilada. «Ambos», contestó él. Verónica Mora no solo era una experta en propiedad intelectual. Había sido clave en el diseño jurídico del crecimiento de Rivaseki. Sobre todo, conocía a Sebastián mejor que nadie. Esa misma tarde se reunieron en su despacho. El contrato estaba intacto. Las fechas, las firmas, los anexos técnicos, todo blindado. Si desactivaron Arco 7 sin auditoría, están en falta, dijo Verónica, apuntando con su bolígrafo al párrafo en cuestión. Y si además están usando parte de su lógica en otro entorno sin atribución, están en un terreno peligrosamente ilegal. Iñaki me dijo que necesitaban un nuevo enfoque, murmuró Sebastián, mirando por la ventana. Pero no sabía lo que estaba descartando. Pues ahora lo sabrá, dijo ella con frialdad. Esto no se resuelve con una carta de disculpas. Sebastián no dijo nada. Ya no pensaba en venganza, sino en reparación. No solo la suya, sino la de todos aquellos que habían construido algo real mientras otros jugaban a ser visionarios. Había llegado el momento de actuar, no desde el rencor, sino desde la precisión. Y la ley, por una vez, estaba de su lado. Mientras Verónica comenzaba a preparar la demanda, Sebastián observaba desde la distancia cómo el edificio que había levantado con paciencia comenzaba a agrietarse. No fue inmediato, pero las fisuras eran visibles para quien supiera dónde mirar. En menos de 3 semanas desde su salida, Rivaseki enfrentó su primer gran incidente de seguridad. Una brecha crítica en la red de verificación de identidades de uno de sus principales clientes, una plataforma de préstamos en criptoactivos con operaciones en 3 continentes. El nuevo equipo técnico, encabezado por consultores externos contratados por Iñaki, no solo había desactivado Arco 7, sino que lo había sustituido con un sistema más ligero y modular, basado en librerías de código abierto sin verificar. En la teoría, sonaba moderno y eficiente. En la práctica, era un agujero abierto para cualquier atacante con algo de experiencia. La noticia no tardó en filtrarse. Un grupo anónimo filtró en foros especializados parte del código fuente expuesto, demostrando que las claves maestras no estaban correctamente cifradas. Sebastián lo leyó todo, sin sorpresa. Eran errores de principiante, pero maquillados con lenguaje técnico rimbombante. Y lo más grave, no había ningún sistema de alerta interna que detectara el ingreso irregular a los servidores. La prensa especializada comenzó a hacer eco del escándalo. Las palabras negligencia, desprotección de activos y mal liderazgo empezaron a aparecer en titulares que, hasta hacía poco, celebraban la juventud de Iñaki como símbolo de renovación.
3 clientes suspendieron temporalmente sus contratos. Un cuarto, una fintech europea, anunció su intención de migrar toda su infraestructura a un competidor. En medio de la tormenta, algunos empleados veteranos empezaron a abandonar el barco. Primero fueron los silenciosos. La jefa de UX, el ingeniero de backend con 6 años de experiencia, el jefe de soporte que conocía todos los protocolos de recuperación. Luego los más visibles, 2 líderes de proyecto y el responsable de cumplimiento normativo. Ninguno hizo declaraciones públicas, pero el mensaje era claro. No estaban de acuerdo con la dirección que había tomado la empresa. Iñaki, en un intento desesperado por controlar la narrativa, publicó un comunicado interno anunciando una etapa de evolución tecnológica profunda y la necesidad de desaprender viejos paradigmas. Sebastián recibió una copia por uno de sus antiguos colegas, que todavía le escribía a escondidas. La ironía era brutal. Llamaban evolución a lo que en realidad era una demolición sin planos de reconstrucción. Pero lo que realmente le dolió a Sebastián no fue el colapso técnico ni la fuga de talentos. Fue ver cómo una cultura construida sobre el rigor, el respeto y la cooperación era reemplazada por decisiones apresuradas, egos inflados y métricas vacías. Rivasec ya no era su empresa, ni siquiera una sombra de lo que había sido. Y sin embargo, esa decadencia era también el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Porque cuando la arrogancia abre la puerta, la justicia entra sin hacer ruido. El momento llegó en una tarde de otoño, de esas en que el sol cae temprano pero el aire aún huele a posibilidades. Sebastián caminó con paso firme hacia un pequeño café en el barrio de Caballito, lejos de los edificios vidriados de la zona tecnológica. Allí lo esperaban Tomasa Ortega y Elías Benítez, 2 piezas clave del antiguo equipo de Rivasec. Tomasa, exdirectora de inteligencia artificial, había abandonado la empresa tras ser relegada por nuevos consultores especializados. Elías, jefe de arquitectura, había presentado su renuncia en cuanto supo que su entorno de pruebas había sido reescrito sin respaldo. Cuando Sebastián entró, ambos se pusieron de pie. No hubo abrazos ni palabras vacías. Solo una mirada compartida que decía, «Estamos aquí, listos». Ordenaron café negro, abrieron sus portátiles y comenzaron a hablar como si nunca se hubieran separado. «La estructura de Rivasec está contaminada», dijo Tomasa, mientras deslizaba un archivo encriptado hacia Sebastián. «Lo que están haciendo no es solo torpe, es peligroso. La lógica que aplican ahora», añadió Elías, «sirve para levantar una app en un hackathon, no para proteger activos de miles de personas». Sebastián asintió, pero su rostro no expresaba frustración. Tenía otra cosa, dirección. Había pasado semanas diseñando una nueva arquitectura, basada en nodos descentralizados, trazabilidad cuántica y una lógica de protección ética pensada para usuarios reales, no para inversionistas. «Tengo un nombre», dijo al fin. «Sintaxia. No será una empresa. Será una comunidad de código abierto, con estándares auditables, acceso equitativo y con foco en la defensa, no la vigilancia». Tomasa y Elías se miraron. Sintieron algo que hacía tiempo no sentían. Propósito. «¿Y cómo piensas financiarlo?», preguntó ella. «Tengo contactos», respondió Sebastián. «Y una demanda en proceso que puede darme más que dinero, tiempo, visibilidad y legitimidad». Pasaron las horas entre esquemas, simulaciones y referencias técnicas. Empezaron a reclutar silenciosamente a otros profesionales expulsados o marginados por la nueva Rivasec. No buscaban revancha, sino construir algo que corrigiera lo que habían dejado atrás. Sabían que enfrentaban a una maquinaria de marketing y capital, pero tenían algo que no se compra: experiencia, confianza mutua y una visión más grande que ellos mismos.
Al salir del café, Sebastián caminó despacio. Por primera vez desde su despido, sentía algo parecido a alegría. No por lo que había perdido, sino por lo que estaban a punto de crear. Una red, un refugio, una revolución tranquila. El edificio donde se llevaría a cabo la audiencia no tenía nada de especial. Ni columnas imponentes ni salas llenas de periodistas. Pero para Sebastián, aquel tribunal administrativo representaba más que una disputa contractual. Era el escenario donde, por primera vez en meses, su voz volvería a tener peso legal y moral. Llegó puntual, vestido con sobriedad, acompañado por Verónica Mora, cuya calma elegante contrastaba con la tensión que se respiraba en el pasillo. En la sala ya estaba presente Iñaki, rodeado por 2 abogados de una firma grande, de esas que venden seguridad a quienes creen que todo se resuelve con lenguaje jurídico y trajes a medida. El saludo entre padre e hijo fue un leve gesto de cabeza, sin contacto visual. El juez, un hombre de rostro sereno pero mirada filosa, inició la sesión con formalidad. La demanda presentada por Sebastián se basaba en 2 pilares: uso indebido de propiedad intelectual, específicamente el algoritmo ARCO 7, y vulneración de una cláusula contractual que exigía auditoría técnica antes de eliminar cualquier desarrollo del fundador. Los abogados de Rivasec intentaron desviar el foco, argumentando que el nuevo sistema implementado por la gestión actual era un desarrollo original y que no había continuidad técnica entre ARCO 7 y el modelo vigente. Verónica ni se inmutó. Solo abrió una carpeta y colocó sobre la mesa 3 documentos. El registro de autoría de ARCO 7 a nombre de Sebastián, un peritaje que demostraba similitudes funcionales clave entre ambos sistemas, y una cadena de correos internos en la que Iñaki aprobaba la eliminación sin solicitar informe técnico. La cláusula 9.2 establece expresamente que cualquier reemplazo de un sistema crítico requiere revisión externa, dijo Verónica con voz firme pero serena. Aquí no hay interpretación ambigua. Hay incumplimiento. El abogado de Rivasec se removió en su asiento. El juez hojeó los documentos con atención. Iñaki, por primera vez, pareció dudar. ¿Usted aprobó esta eliminación?, preguntó el juez directamente. Fue una decisión consensuada con el equipo técnico, respondió Iñaki, evitando mirar a su padre. ¿Tiene el informe de auditoría? Hubo silencio. El abogado murmuró algo, rebuscando en una carpeta vacía. No lo tenían, porque nunca se había hecho. La resolución no tardó en llegar. Rivasec debía indemnizar a Sebastián por incumplimiento contractual, ceder todos los derechos de uso sobre cualquier desarrollo derivado de ARCO 7 y asumir las costas legales del proceso. Al salir de la sala, Iñaki se quedó quieto. Verónica pasó de largo, pero Sebastián se detuvo un segundo frente a él. Esto no fue una venganza, dijo en voz baja. Fue una lección que vos mismo me obligaste a dar. No hubo respuesta. Ese día, Sebastián no celebró. No era un triunfo. Era una reparación. Un acto de equilibrio. Lo justo. Y en un mundo donde los errores suelen ser enterrados bajo presentaciones de PowerPoint, conseguir justicia sin levantar la voz ya era, en sí mismo, un tipo de victoria. Las semanas posteriores al fallo legal no trajeron descanso para Sebastián. Pero esta vez, el vértigo tenía otro sabor. El de la construcción, no el del colapso. Sintaxia, el proyecto nacido en la sombra del desprecio, comenzaba a tomar forma en la superficie. Lo que al principio fue una red informal de antiguos colegas con laptops y cafés en librerías de barrio, se transformaba rápidamente en una estructura operativa. El primer módulo, un sistema de autenticación distribuida para billeteras personales, fue lanzado como código abierto. No llevaba su nombre ni ningún sello corporativo. Solo una firma,
desarrollado por una comunidad de defensores digitales. En menos de una semana, fue descargado más de 3.000 veces. Criptocomunidades de América Latina, Europa del Este y Asia lo integraron a sus plataformas. Lo adaptaron, lo auditaron y lo mejoraron. Sebastián observaba aquello con una mezcla de orgullo y humildad. El equipo de Sintaxia creció de forma orgánica. No había oficinas ni títulos. Solo tareas claras y principios comunes. Transparencia, ética, respeto técnico. Tomasa dirigía el diseño de algoritmos resistentes a ataques de minería fraudulenta. Elías gestionaba la infraestructura descentralizada en servidores autónomos. Nuevos perfiles se sumaban a diario, muchos de ellos talentos subestimados por grandes firmas, ahora impulsados por un ideal más que por un sueldo. A nivel financiero, lo inesperado ocurrió. Un fondo suizo con enfoque en tecnología ética propuso una inversión sin condiciones de control, solo con la exigencia de que el proyecto siguiera siendo abierto y colaborativo. Sebastián dudó, pero aceptó. No por ambición, sino porque entendió que crecer también era una forma de proteger. En paralelo, los ecos de la derrota legal de Rivassec no se disipaban. Dos de sus principales clientes, ambas plataformas de gestión de activos digitales con sedes en Singapur y Berlín, anunciaron que no renovarían contrato. Uno de ellos contactó directamente a Sintaxia para colaborar en la creación de una capa de seguridad comunitaria. No querían un proveedor, querían un aliado. Mientras tanto, Iñaki enfrentaba crecientes cuestionamientos del Consejo. Los inversores, seducidos al inicio por su discurso disruptivo, ahora lo miraban con escepticismo. El informe financiero del trimestre fue demoledor. Caída del 23% en ingresos, reducción del 40% en retención de clientes y una crisis interna por despidos masivos en el área técnica. Sebastián no se regocijó. Cada noticia sobre la decadencia de Rivassec le dolía como si fuera su casa incendiándose lentamente. Pero también sabía que esa destrucción no era culpa suya. Solo había encendido una linterna. El resto lo hizo la soberbia. Una tarde, en una sesión abierta con usuarios de código abierto, uno de los desarrolladores independientes le preguntó qué motivaba a Sintaxia. Sebastián pensó un momento, luego respondió: porque el mundo digital necesita refugios. No empresas perfectas, sino personas que aún recuerden por qué empezaron a programar. Y esa, quizás, fue la mayor venganza: construir algo que no se basara en destruir, sino en recuperar el sentido. El mensaje llegó una mañana gris, mientras Sebastián revisaba una propuesta técnica para un nuevo protocolo antifraude desarrollado por una comunidad de desarrolladores de Nairobi. Era breve, casi incómodo en su forma. ¿Podemos hablar? Estoy afuera. Iñaki. Sebastián no respondió por escrito. Bajó las escaleras del viejo coworking donde operaba Sintaxia y lo encontró parado frente a la puerta, con la mochila colgando de un hombro, ojeras marcadas y una expresión que no había visto en él desde la adolescencia: vulnerabilidad. No llevaba traje ni la confianza calculada de sus días como CEO. Solo traía una libreta de notas y, quizá, algo parecido al arrepentimiento. No vengo a discutir, dijo apenas lo vio. Solo quiero trabajar, donde sea, como sea. Sebastián lo miró durante un largo silencio. No hubo reproches. No hubo te lo dije. Solo una pregunta, simple y directa. ¿Por qué? Iñaki bajó la vista. Porque me olvidé de por qué empecé. Quise ser como todos esos que dan charlas sobre disrupción y acabé repitiendo errores peores que los que tú intentabas evitar. Lo arruiné. Sebastián asintió lentamente. No con resignación, sino con entendimiento. Caminó de regreso al interior y sostuvo la puerta abierta.
Aquí no hay jefes, dijo sin volverse. Solo gente que hace el trabajo. Si eso te sirve, empezás mañana. Iñaki cruzó el umbral sin decir nada. Aquel gesto, seco pero generoso, no borraba el daño, pero abría una grieta por donde podía entrar algo nuevo. La redención no llegaba en forma de disculpa, sino de acción. Y aunque aún pesaban las heridas, ambos sabían que había cosas que solo el trabajo sincero podía comenzar a reparar. Sintaxia no era un lugar de castigo, sino de propósito. Y en ese propósito, hasta los errores podían transformarse en cimientos. Al mirar atrás, Sebastián comprendía que su historia no había sido, en el fondo, sobre traición ni siquiera sobre justicia legal. Había sido una lección cruda sobre cómo el mundo digital avanza tan rápido que a veces olvida quienes construyeron sus cimientos. En medio de algoritmos, promesas de escalabilidad infinita y discursos vacíos de innovación, él eligió una ruta menos ruidosa, pero más firme, la de reconstruir con valores. No necesitó venganza para destruir a nadie. Le bastó con sostener sus principios, defender su trabajo y dar lugar a otros que también habían sido descartados por no encajar en modelos nuevos. Y al hacerlo, su causa se volvió más grande que su dolor. En un mundo digital que a menudo premia la velocidad sobre la ética, quizás la verdadera disrupción sea la coherencia. Estas son las historias de venganza que realmente importan, no las que destruyen, sino las que transforman. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te apartaron por seguir tus valores? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, te invito a suscribirte para más relatos donde la inteligencia se cruza con la emoción. Aquí, cada historia tiene algo que enseñarnos. Nos vemos en la próxima.